Buen día, mi nombre es Humberto Valencia Cárdenas. Yo les hablaré de la psicología evolutiva. Los expertos en psicología consideran que el desarrollo humano surge a raíz del cambio sistemático de carácter psicológico que ocurre a lo largo de toda la existencia del individuo. En este proceso, el sujeto accede a estados cada vez más complejos. La rama de la psicología que hace foco en estas cuestiones es la psicología evolutiva, conocida también como psicología del desarrollo. Dicho de otro modo, la psicología evolutiva se encarga de explicar las transformaciones que las personas sufren con el paso del tiempo. Estos cambios pueden ser explicados por medio de factores que suelen enfrentarse por oposición, continuidad, discontinuidad, herencia, ambiente, etc. En este contexto, el psicólogo se esfuerza por lograr que el paciente comprenda mejor su evolución y el contexto en el que se desenvuelve. El desarrollo debe ser considerado como un proceso continuo, global y detonado con flexibilidad. Hay especialistas que sostienen que la sociedad y la cultura obligan e imponen una serie de tareas implícitas en el desarrollo del ser humano. A través del proceso de socialización, el cumplimiento de estas actividades termina por convertirse en una aspiración del propio sujeto. El psicólogo estadounidense de origen alemán Erik Erikson contempla 8 etapas básicas en el desarrollo del ser humano. La denominada etapa incorporativa, que sostiene en la fase oral, que empieza en el nacimiento y se prolonga hasta el primer año de edad, en el cual el niño depende por completo de su medio ambiente. La etapa niñez temprana, entre el niño, entre el año y los 3 años de edad, conocida como la fase muscular anal y determinada por el control de esfínteres y de los músculos. El periodo de lactancia o escolar, entre los 6 y los 12 años. La etapa de la adolescencia, que se extiende entre los 12 y los 20 años, y donde se consolida la identidad, la etapa del adulto joven, de los 20 a los 40 años, y donde se suele construir una familia propia, el periodo adulto medio o maduro, de los 40 a los 60 años, donde se facilita el progreso de la generación más joven, y la etapa adulto tardío o adulto mayor, donde se integran en torno a la aceptación de la finitud natural de la vida humana. Además del citado Erikson, dentro de esta corriente no podemos pasar por alto el nombre de otros autores que igualmente dejaron su honda impronta de la misma. Estas serían en el caso, por ejemplo, del afamado médico y neurólogo Sigmund Freud. Este ha pasado a la historia no solo por ser uno de los mayores intelectuales del siglo XX, sino también por estar considerado por el padre del psicoanálisis. Junto a él aparece también en esta área de la psicología evolutiva Vygotsky, un psicólogo ruso que es uno de los principales pensadores de la misma. Igualmente destaca por ser el fundador de la llamada psicología histórico-cultural, que vendría a dejar patente que a la hora de explicar el desarrollo del ser humano, este se tiene que hacer irremediablemente teniendo en cuenta lo que es la interacción
social, interacción social, perdón. Piaget es igual otro de los autores que no se pueden pasar por alto en la materia que estamos abordando. Y es que realizó importantes aportaciones a la misma. En este sentido, estableció que existen 4 estadios o periodos dentro de lo que es el desarrollo del ser humano: el estadio sensoriomotor, el estadio preoperatorio, el estadio de las operaciones concretas y el estadio de las operaciones formales. Muy influido por este citado autor se encuentra Lawrence, un doctor que se centró básicamente en lo que se conoce como el nombre de desarrollo del juicio moral, un término bajo el cual se engloba el conjunto de razones que tienen las personas para llevar a cabo una u otras acciones. También se le llama psicología evolutiva o psicología de desarrollo de estudios de cómo cambia la gente a lo largo de su vida, desde el nacimiento hasta la vejez, ya que prácticamente todo lo que hace referencia a una persona cambia a lo largo del ciclo de la vida. La psicología evolutiva incluye todos los temas estudiados por los psicólogos, como puede ser el pensamiento, lenguaje, inteligencia, emociones y conducta social. Pero los psicólogos del desarrollo se encuentran solo a un cierto aspecto de estos temas: cómo y por qué se presentan cambios a medida que la gente envejece. A tratar de entender el qué y el cómo del desarrollo humano, los psicólogos se centran en 3 temas de interés permanente. El primero, lo menciona, uno es el tema de las características individuales de los rasgos humanos compartidos. Aunque hay muchos patrones comunes en el desarrollo humano, el desarrollo de cada persona también es único en ciertos sentidos. Todos emprendemos esencialmente la misma ruta del desarrollo, pero cada uno de nosotros lo hace con diferentes cambios y experimenta los eventos de diferente manera. Un segundo tema es la estabilidad frente al cambio. El desarrollo humano se puede caracterizar por transiciones importantes de la vida y por discontinuidades con el pasado. Finalmente, el tema de la herencia ante el ambiente es central para la psicología evolutiva. El desarrollo humano se explica por una combinación de fuerzas biológicas y experiencias ambientales. Ambas interactúan constantemente para modelar el crecimiento de la gente. Habitualmente en psicología evolutiva o psicología de desarrollo se definen 4 ámbitos o áreas de desarrollo. El nombre que se da a estas áreas no siempre es lo que aquí nos propongo, pero similar. El primer ámbito es desarrollo físico y psicomotor. Incluye, por ejemplo, gatear, caminar, coordinación motora, construcción del esquema corporal, ubicación de un mismo al espacio, cambios físicos, la pubertad y maduración sexual. El segundo es desarrollo cognitivo, por ejemplo, adquisición de la capacidad simbólica, evolución de un pensamiento intuitivo y concreto a un razonamiento hipotético y abstracto, cambios en la percepción, cambios en la atención, cambios en la memoria. El tercero sería desarrollo social, efectivo y de la personalidad, por ejemplo, interiorización de valores, normas, hábitos y conductas sociales, control de las emociones, desarrollo de la sexualidad,
superación del complejo de Edipo, que es la teoría psicoanalítica. Avances en la independencia personal, construcción de la identidad personal, desarrollo de la autoestima, anatomía moral, formación de relaciones de autoestima. La cuarta sería desarrollo de la comunicación y el lenguaje, por ejemplo, emisión de sonidos, primeras palabras, emisión de frases. En psicología evolutiva a menudo se identifican los siguientes factores como responsables de los cambios psicológicos a lo largo de la vida humana. El primer factor sería la maduración, que se refiere a la evolución orgánica, la evolución del sistema nervioso, evolución de los órganos y del sistema endocrino. No hay que confundir maduración con desarrollo. El desarrollo es la organización de los procesos de cambios psicológicos que tienen lugar desde el nacimiento hasta la muerte de la persona. La maduración es solo uno de los factores que interaccionan con otros factores, explican estos cambios. Por consiguiente, es importante no utilizar el término maduración con equivalente a desarrollo. Limitamos su uso a la evolución orgánica. También es importante tener presente que la evolución orgánica se produce gracias a las interacciones del organismo con el medio. Sin experiencia no existe evolución orgánica. La maduración es un factor que los dos grandes teóricos de la psicología evolutiva, Piaget y Vygotsky, consideran importantes, pero ni mucho menos el más importante, un factor más necesario, pero no suficiente. El segundo factor es la interacción con el medio físico y social. Piaget diferencia este factor en dos: la interacción con el medio físico o experiencia física y la interacción con el medio social. También le dice experiencia social o influencia social. Aquí influye la educación. La distinción lo hace porque, si bien sobre el papel manifiesta que los dos factores son igualmente importantes, en su trabajo y en la teoría que desarrolla, concede una especial atención a la experiencia física, en la interacción de las realidades físicas con el mundo de los objetos, mientras que la experiencia social tendría un papel más marginal en la explicación de los cambios. Y por último, las condiciones históricas, políticas del contexto en el que se desarrolla la persona. Aquí se engloban la cultura, las condiciones sociohistóricas en el sentido muy amplio. No es lo mismo ser un niño de España a final del siglo XX que hace 3 siglos. Y en nuestros días no es lo mismo ser niño de España que en Colombia, por ejemplo. También habría que considerar la política educativa vigente en una época demandada, la situación económica del país, etc. Muchas gracias, esto sería todo. De nuevo, mi nombre fue Humberto Valencia Cárdenas. Hasta luego.